Vamos a comenzar a explicar la epistemología por medio de esta presentación. Como veis, la estructura de esta presentación no es exactamente igual que la del tema, pero más o menos sí que la sigue. Empezamos hablando de qué es el materialismo, contraponiéndolo al concepto de ideología, y eso sería todo el contenido que dedicamos en los apuntes a la epistemología. Luego nos preguntamos por qué no nos revelamos y hablamos del concepto de alienación. Eso también está incluido en el apartado de epistemología, pero como después ese por qué no nos revelamos nos va a llevar a hablar de cómo es el hombre y de por qué el hombre está alienado en nuestra sociedad, también está ligado a la antropología. El apartado 4 y 5, el materialismo histórico y el análisis del capitalismo, están ligados a la ontología de Marx, que son precisamente los dos apartados de la ontología de Marx. Y el último sería lo que en los apuntes hemos llamado ética, que se llama el fin de la historia. Vamos a irlo desarrollando. Bueno, ya veis que le he puesto un título divertido, que es algo huele a podrido en este sistema, que es la famosa frase de Shakespeare, ¿no? Cuando decía algo huele a podrido en Dinamarca, pues bueno, sería más lo que dice sobre el sistema capitalista, ¿no? Y cómo hace un análisis de él sacando los defectos, ¿no? Y de dónde vienen las contradicciones de ese sistema. Ahí tenemos a Marx. Vamos al primer apartado, ¿no? Lo que llamamos la epistemología. Fijaos que he puesto como fondo de esta presentación un mapa de París. Un mapa de París durante la Comuna. No sé si sabéis, pero en 1871 se produjo una revolución en París en la que se organizaron de un modo comunal todo el pueblo de París. Duró 2 meses, porque luego el ejército entró y mató a toda la gente. De hecho, he buscado información para que vierais algunas imágenes. A ver, ¿dónde está? Aquí. Como veis se produjo una rebelión, luego se autoorganizaron, pero la cosa acabó bastante mal, hubo bastantes muertos, porque el ejército entró y destrozó completamente todo lo que se habían, toda la organización que habían conseguido. Para Marx siempre fue un ejemplo, esos 2 meses fueron un ejemplo de cómo el pueblo se podía autoorganizar, y por eso lo he puesto un poco de fondo, ¿no? Porque sería el ideal que buscaba Marx si no hubiera sido porque los intereses económicos y los intereses políticos del momento lo llegaron a destruir. Bien, vamos a partir de esta frase, una frase que viene en el libro de Marx que se llama Las tesis sobre Feuerbach, y que dice lo siguiente: los filósofos hasta ahora se han limitado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues en principio la frase podría significar algo así como que la filosofía se ha encargado hasta ahora de pensar la realidad, de criticarla, pero no ha hecho nada para cambiarla, y de lo que habría que hacer es cambiarla. Sí, esa interpretación, por decirlo así, débil, es cierta y en la frase está contenida, pero yo creo que esta frase también nos puede llevar a interpretar una de las bases más potentes del pensamiento marxista, que es que si el pensamiento no nos lleva a la acción, lo único que consigue es mantener el status quo dominante, es decir, mantener las cosas como están. Y por lo tanto, si la crítica y el pensamiento no te llevan a transformar las cosas, lo único que estás haciendo es ser dominado por el sistema y ayudar a que el sistema siga siendo como es. Por eso, esta frase se liga mucho al concepto fundamental de Marx, que es la praxis. Praxis en griego significa acción. El pensamiento nos tiene que llevar a la acción. Si no nos lleva a la acción, entonces se convierte en ideología. ¿Qué es una ideología? Una ideología para Marx es una manera de enmascarar el mundo. Una manera de enmascarar el mundo y de mostrárnoslo como verdaderamente no es. El problema de las ideologías es que nos las creemos. Por decirlo así, nos alienan, nos mantienen en un mundo que no es el real, pero que nosotros creemos en él y vivimos en él. Y eso hace, como dice muchas veces Marx, que no lleguemos a revelarnos. Bueno, ¿qué son esas ideologías? También les llama Marx muchas veces las condiciones formales de una sociedad, ¿no? ¿Qué son las condiciones formales de una sociedad? Bueno, pues esas estructuras que tiene ideológicas la sociedad. Ideológicas sería, o ideológico sería todo aquello que está por encima de la estructura económica
y que parece que la fundamenta, aunque realmente no la fundamenta, es justamente al revés. Pero mirad, las condiciones formales serían la política, sería el derecho, sería la filosofía, sería el arte, es todo lo que vertebra las ideas de una sociedad. Em, Sin embargo, para Marx todo eso es como una cáscara que en el fondo encubre la verdadera realidad. Por eso aquí he puesto que las condiciones formales no son más que lo que nos dicen que pasa. No es una buena definición para un examen, pero sí para que lo entendáis. Las condiciones formales propiamente son las ideas que vertebran esa sociedad, pero que encubren la realidad material de esa sociedad. ¿Cuáles eran las condiciones formales de la sociedad en la que vivía Marx? Y yo creo que también son de la nuestra, ¿no? Bueno, como veis, una de las condiciones formales sería que vivían todos los hombres en libertad. Por supuesto. Todos los hombres son libres, tanto el proletario como el burgués, es decir, tanto el trabajador como el empresario, pueden decidir, el empresario, si montar una empresa o no, si contratar al trabajador o no, y el trabajador puede decidir si ir a trabajar o no. No hay esclavitud ya en esta sociedad. Otra de las condiciones formales era la igualdad. Todos los hombres eran iguales. ¿Por qué? Porque todos tenían los mismos derechos ante la ley. Todos, si se había cometido un delito contra ellos, podían reclamar a la ley, y si habían cometido algún delito podían ser juzgados. Otra de las condiciones formales fundamentales de nuestra sociedad contemporánea y también de la sociedad en la que vivió Marx es la fraternidad. Bueno, la fraternidad, fijaos que ahí he tratado de plasmarla en un gráfico de una fábrica. Deberíamos acudir a las ideas del liberalismo económico para entender bien esto, ¿no? Lo que decía Adam Smith, que si uno trata de ser rico y enriquecerse, pues a la vez enriquece a toda la sociedad. Por lo tanto, el empresario, el burgués, no se ve como alguien que explota a los obreros, se ve más bien como alguien que les da trabajo, les sustenta, y el obrero en esta sociedad tendría el papel un poco de sacar a la sociedad adelante, pero siempre guiada por ese burgués que está haciendo un servicio a la sociedad al enriquecerse y al enriquecernos a todos. Por medio de esa mano invisible, ¿no? Si habéis estudiado a Adam Smith, pues ya lo recordaréis. Si no, podéis leer en los apuntes un poco más sobre esto. O sea, libertad, igualdad y fraternidad. Esas son las condiciones formales. Lo que las leyes dicen, lo que la política dice, lo que, por decirlo así, nadie puede negar que estructura y vertebra la sociedad. Pero ¿qué pasaba de verdad? Lo que pasaba de verdad era que esta es la visión del mundo de la clase dominante. Es decir, las condiciones formales son reales o no. Para la clase dominante, por ejemplo, la sociedad industrial, para la burguesía, es verdad que ellos son libres, que ellos son iguales, que ellos son fraternos entre sí. Mirad qué bien viven, mirad qué cómodos están y cómo se representan a sí mismos. Por lo tanto, ese mundo en el que existe la libertad, la igualdad y la fraternidad existe para ellos. El tema es que con las ideologías lo que hacen es imponérselo a toda la población, y toda la población recae en ese error de creer que está viviendo en esa sociedad. Frente a las condiciones formales están las condiciones materiales. Las condiciones materiales es lo que realmente pasa. No sé si lo sabéis, pero Marx decía que el materialismo histórico es una ciencia. Si queréis os doy la definición concreta. Decía que era la ciencia que consistía en estudiar las condiciones materiales de una sociedad, entendiendo por condiciones materiales las condiciones económicas, las condiciones productivas de esa sociedad y su evolución y desarrollo a lo largo de la historia. Por eso se llamaba materialismo histórico. Bueno, pues frente a esa situación de ideologización que plantea la clase dominante, lo que propone Marx es hacer una ciencia en el sentido positivista, mirar lo que pasa y describirlo. Por eso he reflejado aquí las condiciones materiales como lo que realmente pasa. Bueno, pensad un poco en las condiciones laborales que tenían los obreros en aquella época, en la primera mitad del siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX. Su jornada laboral oscilaba entre 12 y 16 horas. No había una edad para comenzar a trabajar. Podías encontrarte a niños de 5 años trabajando en las fábricas o en las minas. Claro, cuando llegaban a los 20 años, pues parecían viejos ya. Por otro lado, no tenían derecho a tener vacaciones de ningún tipo ni a días libres. Y por supuesto, si se accidentaban,
pasaban a estar a cargo de la beneficencia o que les cuidara su familia. No había ningún tipo de seguro, ni de accidente, ni de jubilación, ni de nada. Claro, evidentemente, frente a la libertad que la ideología vendía al pueblo, pues estos trabajadores estaban en unas condiciones de esclavitud. Ahí tenéis esa foto de dos niños trabajando en un telar, ¿no? En una fábrica. Eh, la esclavitud es cuando uno no es libre. Es decir, ¿realmente es libre el trabajador de acudir al trabajo o no acudir? Si no acude al trabajo en esas condiciones que os he contado, realmente perdía su sustento diario. Por lo tanto, estaba obligado a acudir al trabajo como cualquier otro esclavo. Marx siempre dijo que la condición de los proletarios en el siglo XIX era mucho peor que la de los esclavos tradicionales, porque los esclavos tradicionales estaban sustentados por su señor, por su amo, y se encargaba de su salud, de su alimentación. Sin embargo, el obrero, el proletario, estaba totalmente aislado, no había nadie que le cuidara, salvo él mismo, y sus condiciones de vida eran mucho peores. Eh, Frente a la igualdad, más que decía, bueno, y no teníamos más que mirar la sociedad en la que vivían estos obreros, que decía que había pues una desigualdad clara, ¿no? No era lo mismo ser un obrero y demandar a un señor o a un burgués que ser un burgués y demandar a un obrero. ¿Por qué? Porque ni los medios, ni la formación, ni la economía de cada uno de ellos le permitía llegar hasta el final del proceso. Por lo tanto, al final había una gran desigualdad frente a la ley real entre los proletarios y los burgueses. Por último, frente a la fraternidad, pues lo que teníamos eran unas condiciones claras de explotación. ¿Qué es la explotación? La explotación es tratar a un ser humano como un objeto, explotarle como se explota una mina y sacar de él todo lo que puedas en un rendimiento puramente económico y comercial. Pues eso era lo que se hacía con estos trabajadores. Aquí tenéis una foto de todos los niños que trabajaban en una de las minas. Esta foto es real. Así que, fijaos, frente a lo que nos dicen que pasa, que son las condiciones formales, el materialismo histórico nos propone que miremos lo que pasa, que miremos qué papel tenemos en el tejido productivo, en la cadena productiva, y eso no es relativo ni se puede falsear. Ya lo veremos un poco cuando lleguemos al materialismo histórico como ontología, pero aquí tenemos un pequeño avance. Claro, frente a esta situación de darse cuenta de lo que pasa y quedarse quietos, Marx siempre propone la praxis, la acción, una acción que nos lleve a cambiar las cosas. Pero claro, ¿por qué no actuamos? Porque evidentemente todas esas ideologías nos están manteniendo en un plano de inmovilidad, porque nos creemos todo aquello que nos dicen que pasa, ¿no? Porque nos creemos que somos iguales ante la ley, que somos libres y nos creemos también que somos fraternos unos con otros. Esa condición es lo que llama Marx estar alienado. Vamos a hablar en el siguiente apartado de la alienación, un poco de dónde surgió, etcétera, pero sí que quisiera ver en este mismo apartado de la epistemología los distintos tipos de alienaciones que hay. En este cuadro las tenéis recogidas, está tanto en los apuntes como en la presentación. Mirad, tenemos muchos tipos de alienaciones. Digamos que las alienaciones no tienen fin en nuestra sociedad, pero aquí tenéis las más importantes. Marx habla de una alienación religiosa, que sería la que la religión la que la religión consigue hacer sobre el pueblo, que es mantenerle quieto. ¿Por qué? Porque la religión siempre te promete que tu recompensa la obtendrás en otra vida. Entonces puedes llevar una vida muy mala aquí, siendo explotado por el burgués y sin embargo no rebelarte, porque lo que importa es ser bueno, ya te recompensará Dios más adelante. Por eso dice Marx que la religión es el opio del pueblo. El opio, ya sabéis que es una droga, pero en aquella época se utilizaba tanto para consumo lúdico como medicamento. Sobre todo, Marx se entiende aquí el opio como un calmante. Era lo que se utilizaba para calmarte, tanto anímicamente como físicamente. ¿Y qué hace ese opio del pueblo que es la religión? Pues apacigua a las masas prometiéndoles una justicia futura.
Evidentemente ese es el papel de la religión. Si en vez de creer que vamos a obtener la recompensa en otra vida, pensáramos que esta es la única vida que tenemos, pues nos rebelaríamos para conseguir mejoras en ella. Esa sería una de las alineaciones. Otra alineación muy importante es la alineación política. La alineación política nos habla de cómo nos dicen que somos libres todos y nos dan el derecho a elegir. Evidentemente, somos libres de elegir al que queramos. Por ejemplo, en nuestros estados democráticos. Pues muchas veces pasa que no, pasa que nuestras opciones son muy limitadas y que realmente lo que ofrecen unos y otros es algo muy parecido. O sea, que una supuesta alienación política siempre encubre una situación de dominación. Por otro lado está la alienación jurídica, que es aquella a la que hemos hecho referencia hace un rato cuando hemos hablado de si éramos iguales ante la ley o no. Evidentemente, también lo podemos ver en nuestras sociedades, aquel que tiene más recursos es el que puede tener una ventaja sobre los demás respecto a la ley. No digamos si encima ya somos una clase dominante que es la que escribe las leyes y las hace pensando en los poderes económicos. Y por último, y lo voy a poner en rojo porque para Marx es la base de todas las demás y es la más importante, es la alienación, tenemos la alienación económica. La alienación económica es aquella que en las condiciones formales, fijaos, en las condiciones formales, nos dice que todos tenemos libertad para crear una empresa o para trabajar y no trabajar, pero que realmente al final lo que encubre es que solo algunos, de hecho una minoría, están en esas condiciones materiales que le permiten crear esa empresa, porque tienen ya un sustento económico y tienen una balsa económica que les permite tener un superávit que hace que puedan invertir ese dinero. El resto están en una economía de subsistencia. Por lo tanto, esa alienación económica nos hace pensar que somos libres e iguales económicamente unos respecto a otros y sin embargo encubre una situación de explotación absoluta de los más pobres frente a los más ricos. Recordad que los más pobres son la mayoría. Si queréis entender el pensamiento de Marx para actualizarlo un poco, yo no lo tomaría en un modo nacional, como lo pensó Marx, ¿no? Marx pensaba pues, en Inglaterra y cuál era la situación de los obreros ingleses frente a los burgueses. Lo pensaría, para entenderlo mejor en nuestro contexto, de un modo global. Ya sabéis que la economía está ahora globalizada y si ya comparáis pues, el primer mundo con el resto del planeta, pues vais a ver estas desigualdades y este encubrimiento de las condiciones formales y materiales mucho más claras. En el siguiente vídeo trataremos la antropología.